La información presentada a continuación por Iván Darío Moreno, PhD, rector y fundador de Zion International University, es el resultado de sus estudios y conocimientos personales y representa la opinión de él y sus marcas. Sin embargo, la decisión de asumir, escuchar o interiorizar la información suministrada es responsabilidad de cada uno. Gracias por acompañarnos. Biblia. Explora la Biblia en orden cronológico con el doctor Iván Moreno. Muy buenos días, tardes y noches a todos ustedes. Les habla Iván Darío Moreno. Bienvenidos a mi programa de Biblia, libros en griego y el nombre pues de la Biblia. Hoy les voy a hablar sobre los libros de Samuel. ¿Y por qué los libros? Porque originalmente Primera y Segunda de Samuel eran un solo libro y cuando se tradujo eh, al griego, es decir, la Septuaginta griega, pues se dividieron en dos volúmenes y así quedó hasta el día de hoy en la mayoría de Biblias. Una cosa muy interesante para tener en cuenta es que la Septuaginta, como es una traducción de textos hebreos anteriores, difiere un poco con los textos masoréticos, que son los textos que se utilizan hoy en día para traducir el Antiguo Testamento. Entonces, los académicos siempre tratan de comparar la Septuaginta griega con los textos masoréticos para poder analizar si hay variaciones significativas. En cuanto a la autoría, podemos decir que la tradición judía habla que fue escrito por Samuel. Samuel fue juez, profeta y sacerdote. Y la tradición judía dice que más o menos de Samuel 1 al 25 fue escrita por él. Y el resto fue escrito por los profetas Gad y Natán. ¿Qué dicen los académicos? Pues el punto de vista académico siempre se remite a la hipótesis documentaria o documental y más específicamente a la opinión o el punto de vista deuteronomista, que simplemente dice que hubo una versión temprana de la historia que se compuso en la época del rey Ezequías. Estamos hablando del siglo octavo antes de Cristo, antes de nuestra era común. Y y estamos hablando que la mayor parte de la primera edición data de la época de Josías a finales del siglo séptimo antes de Cristo, antes de la era común. Y luego se añadieron escritos o sí, actualizaciones durante el exilio de Babilonia, fue en el siglo sexto antes de Cristo, antes de la era común. Y finalmente se usó una edición final hacia el 550 antes de Cristo, antes de la era común. Como ustedes verán, es un proceso de varios años, de varias ediciones y digamos que cosas que se añadieron al todo el libro. Y parte de lo que se añadió fue, digamos que historias que, digamos que circulaban de forma oral, por ejemplo, sobre la narración del arca, sobre la vida de Saúl, sobre la historia del ascenso de David y otros detalles más que fueron se fueron incorporando a la composición escrita, pero que eso era de tradición oral. Bien, entonces, en cuanto a la estructura de Primera de Samuel, podemos decir que de Primera de Samuel 1 al capítulo 7, verso 17 más o menos, hablamos sobre Samuel. Ya les había dicho que Samuel fue el último juez, fue sacerdote y profeta. Se habla que él es hijo de Aná y Elcana, de la tribu de Efraín. Habla sobre el voto y la oración de Ana, los hijos impíos de Elí. Samuel dice que fue sacerdote desde pequeño. Eh, Elí fue sumo sacerdote y también juez de Israel de los levitas y el sucesor de Sansón. También se habla sobre la profecía contra la casa de Elí, la primera profecía de Samuel, la captura del arca del pacto, la muerte de Elí, el nacimiento de Icabod. Se habla también, bueno, Icabod es el nieto de Elí.
También se habla sobre lo que ocurrió cuando los filisteos tuvieron el arca. Dicen que se enfermaron, ocurrieron varias cosas y finalmente ellos devuelven el arca. Y esta primera parte termina con el juicio que hace Samuel sobre Israel. En esta segunda parte de Primera de Samuel se habla más que todo de todo lo de la vida de Saúl y de David. Corresponde al capítulo 8 hasta el capítulo 31, verso 13. Entonces aquí tenemos a Saúl como el primer rey oficial de Israel. Saúl es ungido y proclamado rey. Es interesante también ver cómo Samuel cumple un papel importante en la unción de Saúl. Solamente un profeta puede ungir a un rey. Si no es profeta, es ilegal prácticamente. Saúl defiende a Jabes de Galaad, el discurso de Samuel en la coronación, habla sobre el sacrificio ilegal de Saúl, también habla que no había armas para el ejército. Recordemos que también que todavía existen algunos pueblos que no han podido ser conquistados, como los filisteos. Jonatán, hijo de David, derrota a los filisteos, hay un voto de Saúl, siguen las guerras de Saúl. Saúl perdona al rey Agag y más adelante Saúl es rechazado como rey y eso es un punto de inflexión muy importante en la historia. Es rechazado como rey por Jehová y se le ordena a Samuel que unja a un nuevo rey que va a ser David, hijo de Isaí. Y es interesante esta historia porque desde el punto de vista político vemos que tenemos dos reyes al mismo tiempo, tenemos al rey Saúl y al rey David al mismo tiempo, pero solamente David es el rey legal, a pesar de que Saúl había sido ungido como rey, se le había quitado, digamos, este título. A causa de esto, pues Saúl comienza a perseguir a David. Se habla, por ejemplo, también de un espíritu malo que atormenta a Saúl. Cuando David vence a Goliat, que es una historia muy, muy conocida. Habla sobre el casamiento de David con Mical y todas las persecuciones que tiene Saúl en contra de David. Habla un relato interesante sobre el David y el pan sagrado, cuando David huye a Gat, los 400 hombres de David, cuando Saúl mata a los sacerdotes, cuando David libera a la ciudad de Keila, cuando David está en los lugares fuertes en el desierto, cuando David perdona a Saúl a pesar de esa persecución. Se narra la muerte de Samuel. También se habla sobre David y la esposa de Nabal. Y David vuelve por segunda vez a perdonar a Saúl. David hace una alianza con los filisteos. Y hay algo muy interesante y es que Saúl consulta a una medium y la medium le trae el espíritu de Samuel para darle un mensaje. Para que lo lean, es una historia muy interesante. También habla sobre que los filisteos rechazan a David, el conflicto de David con los amalecitas, la muerte de Saúl con su propia espada. Ahí termina esa parte y prácticamente ahí termina Primera de Samuel. Ahora, Segunda de Samuel, digamos de Segunda de Samuel capítulo 1 al capítulo 10, verso 19, habla sobre los triunfos de David. Y comienza con el relato de la muerte de Saúl, y aquí es muy interesante porque aquí la versión es diferente. En Primera de Samuel habla que Saúl muere, digamos, él mismo se traspasa la espada, pero acá en el relato de Segunda de Samuel es otra persona el que lo hace. David es ungido rey de Judá. Aquí ya empieza a haber una división entre digamos, las tribus del norte o Israel y Judá, prácticamente sería el reino del sur. Aquí David es ungido rey de Judá. Mientras tanto, Isboset, hijo de Saúl, es hecho rey de Israel, o sea, de la parte del norte. Y es hecho rey por Abner, el general del ejército de Saúl, que como les había dicho, solamente un profeta puede ungir a un rey para que sea válido.
Y aquí tenemos una guerra entre la casa de Israel y la casa de Judá. Se habla sobre los hijos de David, habla de Abner que se une a David, habla sobre Joab, siervo de David, que asesina a Abner, el duelo de David, Isboset, es decir, el rey de Israel es asesinado. Se habla sobre la conquista de Jerusalén, la derrota de los filisteos. Se lleva el arca a Jerusalén, hay un pacto de Dios con David. La acción de gracias de David también se relata, otras conquistas que hace David, la administración de David en general, la bondad de David hacia Mefiboset, que era el hijo de Jonatán, hijo de Saúl, porque se cuenta que Jonatán y David tenían como un aprecio muy especial, tanto que cuando Jonatán muere, David le compone un himno y dice que el amor hacia Jonatán es incluso más grande que el amor hacia las mujeres. O sea, es un amor muy profundo el que tienen ellos dos. Y acá pues habla como David tiene bondad hacia Mefiboset, hijo de Jonatán. También se habla sobre la derrota de los amonitas y los sirios. Del capítulo 11, en el capítulo 11 tenemos las transgresiones de David y la historia de Betsabé y Urías, porque David le quita a la esposa a Urías y eso se lo va a cobrar Jehová en el capítulo 12 en adelante hasta el 24. Ahí está lo que le ocurre a David por medio de la parábola de Natán. Y bueno, finalmente David confiesa. Tenemos la muerte del hijo de David como parte del castigo por haber hecho eso. También aquí nace Salomón, hijo de David, que será el futuro rey. Se habla de la toma de Rabá. Se habla de la historia de Amnón, el hijo de David, y su amor por su hermana Tamar. Absalón, el hermano de él, mata a Amnón. Absalón huye y luego regresa a Jerusalén. Porque aquí habla de la traición de Absalón, o sea, el hijo de David traiciona a su padre. Y a pesar de eso, pues David lo perdona, pero obviamente David también escapa de Jerusalén. Habla sobre Simeí que maldice a David y habla de consejos de Aitofel y de Usaí. Usaí, por ejemplo, aconseja a David que huya. Se habla de la derrota y muerte de Absalón, el hijo de David, y obviamente pues David, su padre, hace un duelo. David tiene misericordia de Simeí. David y Mefiboset, el hijo de Saúl, se conocen. La bondad de David con Barzillai. Se habla de la rebelión de Seba. También se habla sobre David que vence a los Gabaonitas, la destrucción de los gigantes filisteos. Aparece la alabanza a Dios por la liberación, las últimas palabras de David también. Se habla sobre los valientes de David y se habla sobre el censo a Israel y Judá. Y por esta causa Jehová se molesta con David por este censo y vamos a ver las consecuencias de eso también. Y según Samuel termina con la compra de la era de Arauna, donde David va a edificar un altar a Jehová para cesar la plaga de Israel. Eso sería el resumen de esos dos libros. Espero les haya gustado y los espero en una próxima emisión de Biblia. Hasta luego. La información que acabamos de presentar por Iván Darío Moreno, PhD, rector y fundador de Zion International University, es el resultado de sus estudios y conocimientos personales y representa la opinión de él y sus marcas. Sin embargo, la decisión de asumir, escuchar o interiorizar la información suministrada es responsabilidad de cada uno. Gracias por acompañarnos.